Bienvenidos a este episodio donde vamos a hacernos una pregunta que toca directamente cómo vivimos y cómo pensamos, y curiosamente más actual de lo que parece. ¿El idealismo es una forma de locura o es una forma de libertad? Vivimos en un mundo que idolatra el realismo, la prudencia, el pragmatismo. Se admira a quienes tienen los pies sobre la tierra. Toda sociedad necesita realistas para sobrevivir. Pero, curiosamente, si miramos la historia, quienes realmente cambiaron algo jamás fueron completamente realistas. Fueron idealistas. Gente que vio algo que no existía todavía y actuó como si fuera posible. ¿Por qué? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a ver lo que no está ahí y actuar como si sí lo estuviera? Hoy vamos a discutir si el idealismo es una forma de locura o más bien una forma radical de la libertad. Y para analizar esa tensión entre lo que es y lo que debería ser, nada mejor que adentrarnos en el universo de un personaje que confundió ventas con castillos, mozas con damas y molinos con gigantes, pero que aún así transformó a todos los que lo rodeaban. Don Quijote de la Mancha. Para entender esa pregunta, necesitamos entender el contexto de la obra y por qué fue tan revolucionaria en su tiempo. Esta novela nace en pleno barroco español, su primera parte en 1605 y la segunda en 1615. Una época de crisis, decadencia política, inseguridad económica, desconfianza, contraste y al mismo tiempo un estallido artístico enorme, donde nada de lo que ves es. En medio de este contexto aparece esta novela, que mezcla humor, tragedia, parodia, filosofía y crítica social, toda a la vez. Esta obra es considerada la primera novela moderna porque rompe con las historias lineales y los héroes perfectos. Aquí, el protagonista no encaja en su mundo, y eso es lo justo que lo hace tan profunda. ¿Y quién es Don Quijote? Un hidalgo pobre llamado Alonso Quijano, que de tanto leer libros de caballerías, decide convertirse en caballero andante. No solo quiere vivir aventuras, quiere restaurar un pasado que ya no existe, imponer justicia y salvar a un mundo que ya no tiene arreglo. Los personajes clave que analizaremos hoy, Don Quijote, Sancho, Dulcinea y Maritornes, son más que personajes, son símbolos del choque entre idealismo y realismo. Don Quijote es el idealista absoluto, que reinterpreta todo a su visión. Sancho Panza es el realista práctico, pero permeable, que poco a poco se contagia de los ideales de su amo. Dulcinea no aparece realmente, pero representa el contraste entre el idealismo y el realismo. Maritornes es la musa tratada como una dama, un ejemplo perfecto de cómo el idealismo dignifica lo cotidiano. Y algo importante, no solo los personajes dentro de la historia lo consideran un loco, también los primeros lectores lo vieron como un libro humorístico, una sátira. Pero cuando avanzas en la novela entiendes que esa locura empieza a tener una lógica distinta, más libre, más humana, más profunda. El barroco se obsesiona con las apariencias, la ilusión y la decadencia. Y el Quijote encaja perfecto ahí. Es una obra que te obliga a preguntarte qué es real y qué es apariencia. Por eso, Don Quijote aparece como una figura que resiste la desilusión. Cuando el mundo se vuelve feo, él insiste en verlo noble. Ahí es donde Cervantes explora nuestra pregunta. Cuando la realidad está rota, ¿el idealismo es una forma de locura o una forma de libertad? Pero primero definamos ambos conceptos. El idealismo no es ver cosas que no existen. Según la RAE, es la aptitud de la inteligencia para idealizar. ¿Y qué es idealizar? La RAE lo define como elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía. Es decir, ver el mundo como debería ser, según tus valores. Como ver una utopía, embelleciendo la realidad. Y el realismo es justamente todo lo contrario. Según la RAE, es la forma de ver las cosas sin idealizarlas. Realismo es ver el mundo como es, sin adornos, sin reinterpretaciones. Estos dos conceptos se vuelven antónimos. En el Quijote, el caballero y su escudero encarnan estos dos polos, pero lo interesante es que no se quedan fijos. El realismo de Sancho se contagia del ideal de su amo y el idealismo del Quijote choca de la realidad de Sancho. Una escena donde se destaca el idealismo de Don Quijote es la de los galeotes, en el capítulo 22. Don Quijote ve una cadena de presos caminos a galeras.
Para los guardias, estos son delincuentes, pero para Don Quijote son hombres injustamente presos, o al menos hombres con derecho a la libertad. Él piensa que deben ser libres, porque nadie debe ir encadenado. Por eso decide atacar a los guardias, así desatando el caos. Pero finalmente los presos apedrean al ingenuo Don Quijote, quien pensaba que iba a ser un héroe para ellos, dejándolo malherido. En este capítulo, el idealismo se vuelve locura cuando ignora consecuencias reales. Por otro lado, Cervantes también nos muestra que el idealismo tiene un poder que el realismo no lo tiene. Transforma a los demás. Un claro ejemplo es Sancho Panza, el realista que empieza a soñar. Sancho empieza siendo un campesino más del pueblo y acostumbrado a una rutina. Sancho Panza pasa a ser quien intenta devolver a Don Quijote a la realidad y sensatez, y al convivir con Don Quijote y pasar infinidades de andanzas, termina desarrollando un lado idealista. Otro ejemplo es el capítulo 19. En este se nota que Sancho Panza ya no logra distinguir la realidad de la realidad idealizada por Don Quijote. Al principio del capítulo, Sancho Panza empieza a reclamarle a Don Quijote por no seguir su juramento de ley de caballería. Ya no lo refuta ni intenta regresarlo a la realidad, más bien sigue sus propias reglas. Aunque Don Quijote le reclama que él no impidió que él rompiera su juramento, Sancho Panza no demuestra ningún descontento y acepta este reclamo. Sancho Panza ya no solo le sigue el juego, sino él es parte de este. Por otro lado tenemos a Dulcinea, quien es en realidad Altonza Lorenzo, una campesina común, pero en la mente del Quijote es una dama perfecta. Ella representa el ideal absoluto, lo que orienta las acciones de Don Quijote. No importa si existe, es el sentido de vivir de Don Quijote. Él le dedica todas sus hazañas y busca ganarse su corazón. Funciona como su guía moral, es decir, él basa sus acciones pensando en lo que haría feliz a Dulcinea. Dulcinea juega un papel muy importante dentro del idealismo de Don Quijote, porque según los libros de caballería, el rol de un caballero no tiene propósito sin su amada, y asimismo lo trae Don Quijote. En el capítulo 17, Don Quijote y Sancho llegan a una venta. Todos la ven como lo es, una posada pobre, llena de polvo, una cama rota, y Maritornes, una moza asturiana marginada. Pero Don Quijote no lo ve así. Para él, la venta es un castillo, el ventero es un castellano, y Maritornes es una dama que merece un trato cortés. Aquí vemos claramente que el idealismo parece locura porque contradice los hechos, pero revela algo. Su sistema de valores no depende de lo que ve, sino de lo que cree. A pesar de que Maritornes sea despreciada y juzgada por todos, Don Quijote la trata como a una dama. Ese instante muestra que el idealismo, aunque sea erróneo en términos de realidad, puede ser una forma de libertad para otros, la libertad de ser vistos con dignidad. Finalmente volvemos a la pregunta: ¿el idealismo es una forma de locura o una forma de libertad? Pero antes definamos qué se entiende por locura y libertad. La RAE define locura como privación del juicio o del uso de la razón. Y si aplicamos esa definición estricta, hay momentos en Don Quijote que parecen encajar ahí. Cuando confunde ventas con castillo o cuando libera galeotes sin considerar consecuencias. En esos episodios, su visión del mundo no coincide con los hechos y actúa desde una interpretación que rompe la lógica. Desde esa perspectiva, su idealismo sí forma parte de una locura, porque suspende el juicio común y se guía por un sistema interno de significados que él mismo ha construido, exponiéndolo a un mundo que no puede ver con claridad. Pero la RAE define la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y ser responsable de sus actos. Si miramos a Don Quijote desde esta definición, descubrimos algo muy distinto. Él elige cómo interpretar el mundo, su entidad, sus valores y actúa conforme a ellos, incluso cuando la realidad los contradice. Además, asume las consecuencias según su propio criterio. Esa capacidad de actuar, no porque la realidad lo determine, sino porque sus ideales lo mueven, es una expresión profunda de libertad. Don Quijote no se deja llevar por su entorno, sino que lo desafía. En conclusión, Don Quijote vive ambos extremos. Se golpea contra la realidad, pero nunca traiciona lo que cree.
Por tanto, aunque la locura consiste en perder el juicio común, la libertad consiste en decidir por uno mismo, incluso cuando el mundo no entiende esa decisión. Así que quizás Don Quijote no está simplemente loco, quizá es libre de una manera a la que los demás no se atreven. El idealismo es locura para quien solo ve la realidad, pero es libertad para quien se atreve a imaginarla mejor. Gracias por escucharnos. Y no olviden preguntarse, ¿qué parte de nuestra vida necesita un poco de locura idealista? Porque lo peligroso no es ver el mundo distinto. Lo peligroso es no atreverse a imaginarlo distinto.